Bienvenidos a todos. Hoy vamos a empezar con un podcast muy especial. Es muy especial porque vamos a hablar de una de mis autoras preferidas, una autora que no es muy conocida, pero que es una de las figuras más referentes que podemos tener en todo lo que son las ciencias mentales, pero mucho más allá, sino de cómo empezar a utilizar las leyes espirituales para aplicarlas en nuestra vida. Hoy vamos a hacer un podcast en el que vamos a hablar de Florence Scovel Shinn. Florence Scovel Shinn es una autora que ha sido uno de los referentes, sobre todo para aquellos estudiantes que han querido dar un paso más allá, que han querido conocer realmente de qué va todo esto. ¿Qué es lo que Florence nos descubre en el libro que hoy vamos a hacer? Que además no lo voy a hacer sola. Vamos a hablar hoy sobre su primer libro, que es El juego de la vida y cómo jugarlo. Que este es un libro que además, como veis, el título en sí ya tiene un significado muy especial. Además, hay algo también que quiero compartir con todos vosotros. Este es un libro que estamos actualmente trabajando y experimentando en el club de lectura, un club de lectura que creé con un propósito muy especial, con el propósito de que pudiéramos elevar nuestra mentalidad, de que abriéramos nuestra mente y que dejáramos que libros importantes, libros con mensajes potentes, trabajaran en nosotros. Porque me gustaría que os plantearais algo. Si alguna vez os habéis preguntado a vosotros mismos si los libros os encuentran y si llegan en el momento adecuado. Y esto es lo que hoy voy a hablar con Rosa. Rosa va a ser la que va a compartir conmigo este maravilloso momento en el que vamos a hablar de flores, porque Rosa forma parte de este club de lectura en el que estamos juntas, en el que formamos parte con otro grupo de personas en el que estamos trabajando y descubriendo esta gran obra de Florence Scovel, ¿no? Y además estamos haciendo algo muy importante. Estamos dejando que la sabiduría de Florence trabaje en cada una de las vidas de los integrantes de este club, ¿no? Así que Rosa, qué mejor que ella, que forma parte de esta gran aventura que estamos haciendo juntas con más personas, también forme parte conmigo en este viaje que vamos a hacer y que vamos a empezar hoy, ¿no? Yo antes de darle paso a ella, porque quiero también preguntarle un poco qué ha significado para ella descubrir a Florence, me gustaría empezar esta conversación con ella con una de las frases que Florence nos recuerda, ¿no? Y aparte la recuerda en el primer capítulo que se titula El juego, ella dice, la mayoría de la gente ve la vida como una batalla, pero en realidad es un juego, ¿no? Imaginaros cómo empieza. Y a mí me gustaría ya empezar así y preguntarle a Rosa, ¿qué es lo que para ella significó cuando ella leyó esta frase? Cuando ella empezó a leer este libro y leyó esta frase. ¿Qué es lo que tú, Rosa, pensaste cuando leíste esta frase? De que la vida no es una batalla, sino que es un juego. Pues la verdad es que me encantó la frase, porque estamos acostumbrados a que tenemos que luchar con todo y contra todo. Y todo esto nos viene de nuestros condicionamientos. ¿De dónde vienen los condicionamientos que tenemos? De nuestras circunstancias que hemos tenido. ¿Por qué somos quienes somos? Somos porque hemos nacido en un sitio determinado, en unas circunstancias determinadas. Mm, Entonces, si nos hemos creado según esas circunstancias, o sea, hemos creado y somos lo que somos, nuestros pensamientos vienen de ahí. Entonces, claro, cuando te das cuenta de que la vida es un juego y no es una lucha, dices, bueno, si es que nos pasamos la vida luchando porque a eso nos han enseñado, a mm. sobrevivir. Entonces, pues me encantó esta frase porque ahí me di cuenta de que es verdad, la vida es maravillosa, la vida es un juego. ¿Cómo? Pero ¿cómo jugarlo? Claro, ¿Cómo tener de dónde sacamos las herramientas para poder jugar ese juego a nuestro favor? claro, porque en la línea de lo que decías, ¿no? Para ti, por ejemplo, qué significó empezar a ver la vida como que era un juego, pero que había unas reglas determinadas? Porque lo que Florence nos quiere introducir en esta primera obra de ella es que aquí hemos venido, pero operando con unas determinadas reglas que hay que conocer, ¿no? Son unas reglas universales, son unas reglas que todo el mundo las llama leyes universales, pero que podríamos también denominarlas como el modus operandi del gran creador o la inteligencia universal. Es decir, estas leyes están, estas leyes operan, son precisas y que las ignoremos o no,
no van a dejar de funcionar en nuestra vida, ¿no? Entonces lo que me interesaría saber, tú que además estás experimentando en el libro, que lo estamos experimentando en el grupo, en el club, ¿cómo para ti ha cambiado la perspectiva de la vida cuando has empezado a ver la vida de decir, de acuerdo, no es una batalla, como tú decías hasta ahora, me habían condicionado a pensar, porque estamos condicionados a pensar que aquí venimos a luchar, nos tenemos que defender constantemente. En cambio, para ti, ¿qué significó empezar a ver la vida como un juego con unas determinadas reglas, ¿no? Porque realmente hay unas reglas, ¿no? Para mí ha significado un cambio profundo. Un cambio porque normalmente nos dejamos llevar por las circunstancias exteriores. O sea, nosotros en realidad todo viene de dentro para afuera y no de dentro a afuera. Pero normalmente cuando pasa algo nos dejamos llevar por la circunstancia y no nos dominamos a nosotros mismos. Entonces, me ha encantado este libro porque en este libro es cuando uno se da cuenta de que todo el mundo tiene esa chispa divina dentro y de que podemos usarla a nuestro favor. Mm, Entonces, cuando uno aprende estas reglas, ya no ves los problemas como obstáculos, o sea, los obstáculos que vienen como grandes problemas, sino que al revés dices, bueno, aquí tengo una oportunidad para llegar a mm, ser mejor persona mm. y para disfrutar y jugar el juego de la vida. ¿M? Exacto, Entonces, exacto. hasta ahora, cuando yo tenía un reto delante, ¿no? Digamos que lo veía, ¡ay, qué problema! ¿No? Entonces, ahora no, ahora digo, ajá, esto es una oportunidad que me está diciendo que voy por buen camino cuando se está poniendo cuando tengo este obstáculo delante, voy por buen camino y vamos a ver hacia dónde tengo que darle sentido por este obstáculo. O sea, que en realidad los obstáculos ahora mismo nos dan la guía de dónde tenemos que ir para poder conseguir lo que queremos en nuestra vida. ¿Y cómo? Jugando. Esto es buenísimo. Ya tenemos Claro. la clave. Es como tener la clave que viene de dentro hacia afuera. Me encanta. Y además con una particularidad que me gustaría también compartir con los oyentes, ¿no? Que además Florence tiene una manera de escribir y de comunicar muy especial, ¿no? Y me encanta. Primero de todo, ella hace mucha referencia a las escrituras de la Biblia, ¿no? Y hace mucha referencia y utiliza la Biblia como uno de los grandes libros de referencia metafísicos que existen, ¿no? Todo lo que simboliza. Pero aparte de eso, me gusta porque ella introduce en este libro, sobre todo, ella comparte situaciones reales de los alumnos que estaban con ella, ¿no? De cómo ella misma les decía, ¿cómo podéis aplicar todas las enseñanzas que yo os comparto en vuestra vida diaria? Porque la gente cuando iba allí lo que quería es saber cómo puedo esto utilizarlo en mi vida. Que es un poco también, supongo que cuando tú tuviste la oportunidad de poder experimentar y estar experimentando el juego de la vida, yo creo que tú particularmente, tú y todos los que estamos ahí formando parte del club, y cuando yo la descubrí, ¿no? Que la descubrí hace unos años y que realmente es uno de mis libros de cabecera, empecé a preguntarme cómo yo puedo aplicar todo lo que Flores descubre aquí en mi vida diaria. ¿Por qué de esto se trata? No se trata de leer un libro, no se trata solo de solo ampliar ese conocimiento a nivel intelectual o del consciente, sino cómo yo hago que toda esta información opere dentro de mí, porque como tú has dicho, todo va de fuera hacia adentro. Y una de las cosas que creo que Florence hace y que me gusta de ella es que es muy directa cuando escribe, los capítulos son muy cortitos, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, para ti, ¿cuál fue ese primer clic que hiciste cuando empezaste con Florence? ¿No? ¿Cuándo fue ese clic que dijiste, wow, esto parece que me esté hablando a mí, ¿no? ¿Cuándo sentiste esto? Pues ya lo sentí desde Desde el el primer primer- capítulo, porque ella comenta que la palabra es muy importante. Pero muchas veces cuando hablamos de la palabra nos pensamos que es el hablar a los demás. Y obviamente lo es como a los demás. Pero ¿cómo nos hablamos a nosotros mismos? Cuando nosotros nos estamos hablando con pensamientos poderosos, nos estamos hablando hacia nosotros mismos, respetándonos, queriéndonos. En ese momento es cuando realmente empiezan a suceder los milagros. Y sobre todo me gustó mucho que cuando Florence nos explica que la palabra es tan importante, pero que no tenemos que estar encerrados en esa mentalidad que teníamos
anterior, que era según nos hemos creado con nuestras circunstancias, sino que tenemos que expandirnos y pensar en la maravilla del mundo, ahí se abren todas las oportunidades. Ahí nos damos cuenta de que es infinito, pero tenemos que dejarlo al infinito también. No Claro. tenemos que pensar con una mentalidad reducida con la que hemos estado, digamos, bueno, creciendo y, bueno, y viviendo hasta ahora, ¿no? Digamos, ¿no? Lo que nos han enseñado, ¿no? Nos han enseñado sobre todo Sí. a pensar de una determinada manera y eso nos condiciona a todos. Y además, yo creo que uno de los retos que nos plantea Florence cuando empezamos a conocer su obra y a dejar que su obra también cale en nosotros, es que nos dice, primero, el viaje es hacia adentro, o sea, haz el viaje contigo, porque todo está ya dentro de ti. Lo que pasa que evidentemente, y es algo que también a mí me gusta muchas veces hablar, sobre todo con las personas con las que trabajo, los alumnos, de decirles, no busques fuera la solución. La solución a lo que tú crees que está mal, porque además eso es otra cosa que también a veces tenemos que plantearnos, ¿no? ¿Realmente está mal o es que forma parte del movimiento de nuestra vida, ¿no? Porque algo que ella también te dice es, no existe el mal como tal. Lo que existe es el bien. Lo que pasa es que nuestra distorsión, la manera que tenemos de pensar con la duda, con el miedo y la preocupación, que son los grandes distorsionadores que tenemos, hacen que primero de todo desconfiemos de nosotros y desconfiemos del mundo que nos rodea. Y por eso creo que mucha gente va a la defensiva en la vida, ¿no? Se va como defendiendo porque necesita protegerse. Y claro, Flores lo que nos dice es, claro, conócete. Y ella nos dice, conócete, nos enseña a su manera cómo hacerlo y además ella tiene una técnica maravillosa. Su técnica son las afirmaciones. Ella es la gran maestra de las afirmaciones, que las afirmaciones podríamos decir que es aquel método que hay más eficaz en el que tú con tu consciente impresionas a tu subconsciente, es decir, a tu subconsciente le dices hacia dónde quieres ir y en qué te quieres armonizar, ¿no? Porque es importante que tengamos en cuenta que la obra de Florence Scovel es una obra de metafísica, o sea, ella nos está hablando de cómo operan las leyes y de cómo opera nuestro nivel mental, de cómo opera nuestra gran mente. Entonces, eh, las afirmaciones es algo que ella utiliza. De hecho, nosotras, desde que empezamos el primer día en el club, cuando estábamos en las sesiones, siempre hay alguna afirmación que a cada una de nosotros nos ha resonado, ¿no? Que hemos dicho, wow. Y de hecho la hemos empezado a aplicar a nuestra vida, ¿no? Porque cuando tú afirmas, lo que estás haciendo es que estás utilizando el consciente tuyo para decirle a ese subconsciente, a esa parte de tu mente que es la que va a crear, qué es lo que quieres transmutar, por ejemplo, ¿no? Por eso decía, te quería preguntar, ¿no? ¿Te llegó a impactar cuando ella en la obra nos dice, no existe el mal? Porque sé que esto muchas veces, evidentemente, en nuestra vida diaria y en el entorno en el que estamos actualmente, puede llegar a ser difícil ¿no? De poder intentar darle tregua a esta afirmación, ¿no? De que no existe el mal, que solo existe el bien. Pues a mí la verdad es que me impactó en positivo, porque claro, siempre lo que hacemos es comparaciones, comparamos el mal con el bien. Sabemos que algo es bueno porque existe su opuesto, pero claro, ir más allá y pensar, no, en realidad todo es bueno, no existe el mal si yo creo que no lo existe, si yo hago mía esa afirmación. Ujú. Entonces, a mí me impactó muchísimo porque ahora yo ya sé que todo lo que me pasa es por mi bien y de que en mi vida solo puede venir el bien. Y una de las cosas que me impactó de las afirmaciones, porque afirmaciones las hemos oído de muchos autores, esto es una cosa universal que se dice, las Sí. afirmaciones cambian, que es su herramienta, pero ¿cómo ella hace las afirmaciones? Las hace de una manera diferente, porque ella siempre hacemos las afirmaciones de acuerdo con nuestras creencias y pensamientos, cuando aquí romper barreras. Aquí es decir, que se afirme lo que yo deseo o algo mejor. Entonces, Exacto. esto es una maravilla. O sea, yo he Exactamente. descubierto aquí mi clic fue decir, bueno, primero que no existe el mal, o sea, que solo existe el bien, que tenemos una conciencia superior que divina cada uno en nosotros. Y Mm. luego la segunda cosa es que las afirmaciones hasta ahora
yo creo que las estaba haciendo con una mentalidad bastante cerrada, porque las afirmaciones hay que hacerlas pidiendo lo que uno quiere o el equivalente Vale. bueno para uno. Esto Exacto. es una maravilla. Esto es una maravilla. Una maravilla porque mira, lo que acabas de decir es importante. Hay mucha gente que esto de las afirmaciones no acaba de entender lo que es, pero las hace. Y empieza a hacer afirmaciones, pero más como repetirlas de una manera muy mecánica. No está entendiendo lo que hace. Y lo primero que Flores nos enseña es, no utilices cualquier afirmación. Solo utiliza la que a ti te está resonando y la que te está aportando sentido de protección y seguridad. Eso por empezar. Dos, las afirmaciones cuando las hagas tienes que tener en cuenta qué es lo que estás haciendo, porque lo que estás haciendo es que le estás diciendo a, a ese universo infinito que te sostiene, le estás diciendo, yo pido, solicito esto que deseo porque es mi derecho divino o el equivalente, lo que quiere decir que a veces lo que yo creo que es lo que realmente me pertenece por derecho divino no es, entonces pido el equivalente, ¿no? Porque ella pone ejemplos realmente, bueno, impactantes, ¿no? De personas que, ¿no? Por ejemplo, habían deseado algo en concreto y para llegar a ese deseo tuvieron que pasar cosas, ¿no? Un poco hasta traumáticas y ella dice, no, sí, claro, no entiendes cómo tienes que pedir. Tienes que pedir lo que te corresponde por derecho divino, porque una de las cosas que creo que Florence, el común denominador, sobre todo de esta primera obra de ella, ¿no? Que no es la única que tiene, es que tengamos claro que todos venimos aquí con un respaldo divino. La cuestión es si somos conscientes o no de eso. ¿Somos conscientes que hay un respaldo divino con nosotros? ¿Somos conscientes que hay esa divinidad? Yo creo que muchas veces no hay ese sentido, ¿no? De la conciencia esta, ¿no? Entonces, ¿para ti realmente fue un descubrimiento saber que había un respaldo divino contigo? Totalmente. Porque yo ya no me siento sola, no me siento vulnerable hacia los demás. Yo sé que yo tengo el poder. Siempre el poder, además ella lo dice muy claro, que el poder lo tenemos nosotros y tenemos que ser conscientes de ello. Y si no se lo das a los otros te Claro, pueden gobernar desde fuera. Las claro, circunstancias te pueden gobernar y el resto de gente. Sobre todo una cosa también importante es pedir con el pensamiento y el sentimiento. Porque claro, si haces una afirmación y no estás sintiendo lo que estás pidiendo, pues no llega. Pero si haces una tanto. afirmación donde uno sienta realmente, lo siente realmente que te está sucediendo o sientes realmente que es eso lo que te corresponde por derecho divino, como tú dices, entonces aún no estás salvado. Entonces, a partir de aquí, la vida es un juego, sí. ¿Cómo quieres jugarla? ¿Cómo cada uno quiere jugar? ¿Quiere uno salir de la cuadrícula donde está metido y vivir una vida diferente, de acuerdo a esas leyes universales y eso bueno que hay, que nos está esperando ahí, que solo tenemos que dejarle entrar? Para eso hay que jugar al juego. Y Claro. eso es lo que a mí me encanta. Es magia, es que en realidad es magia. Una vez sabes esto, es que ya uno ya tiene todo, tiene la clave de todo. Porque además una de las cosas que creo que nos pasa es que cuando nos equivocamos, que esto forma parte del aprendizaje, muchas veces nos machacamos interiormente. O sea, nuestra palabra dentro, interior, ni, la has hecho mal y tal, ¿no? Entonces, con Florence uno aprende de que no hay equivocación, porque toda equivocación nos lleva al siguiente paso. Toda equivocación y además, cuando uno se da cuenta ya, esto no lo he hecho bien, parece que no lo he hecho bien, primero que es un paso que nos ayuda a subir. Y segundo, que podemos remediarlo y ponerle solución enseguida, mucho más rápidamente que no estando pues con la conciencia de que no somos co-creadores de nada, ¿no? Normalmente Claro. pensamos que las circunstancias nos llevan, y sí, nos llevan si pensamos eso. El poder de la palabra es tan importante y del sentimiento y de crear esas afirmaciones que realmente uno juega el juego de la vida. Y puedo decir que está haciendo un impacto en todos, en mí y creo que en el resto de, Sí. de- de- de compañeros que están en el Club del Libro. Bueno, de hecho, en mí personalmente lo hizo, ¿no? Cuando la descubrí, para mí fue realmente como cuando, ¿sabes? Cuando aquello descubres como de repente descubres algo maravilloso que no te imaginabas, porque aparte fue
Yo estaba en ese momento descubriendo y estudiando a otra autora que también la hemos trabajado en el club, que era Genevieve Berren, que es una autora que también, bueno, también es importante, ha sido importante para mí en mi camino y creo que es una autora que nos descubre muchas cosas, sobre todo cómo aprender esa maravillosa capacidad que tenemos de imaginar y poner foco y visualizar. Entonces yo me acuerdo que estaba estudiando a Genevieve y de repente así como parece que salió de la nada, fui a topar con la obra del juego de la vida de Florence, ¿no? Y me impactó el título ya. Yo me acuerdo de cuando ya leí el juego de la vida y cómo jugarlo, pensé, vamos, ya solo por eso, ¿no? Y cuando luego empecé a leerla, bueno, me quedé fascinada y me quedé enganchada a ella realmente, ¿no? Y de hecho, te puedo decir que para mí ha sido y sigue siendo uno de mis. Yo creo que los libros llegan a nuestras vidas en los momentos justos. Yo no creo que los libros lleguen por casualidad en la vida de nadie, ¿no? Sí que está claro que a veces nos llega un libro y en ese momento a lo mejor no tenemos la capacidad para a lo mejor comprenderlo del todo, pero ya volverá de nuevo, ¿no? Me había pasado con algún libro también, no sé si también te ha pasado, que te llega un libro, te lo lees y dices, bueno, pero siento que no acabo de... Y luego vuelve a llegar, ¿no? A mí con Flores me pasó esto. Me llegó en el momento oportuno, fue descubrirla, fue empezar a investigar, ¿sabes? Y entonces me di cuenta que cuando viene un libro, es con lo que ella nos dice, ¿no? Hasta cuando llega una persona a tu vida, cuando llega una circunstancia, cuando llega cualquier cosa que llega a tu vida, que tengas claro que forma parte de tu plan divino. Está formando parte de esa aventura que tienes tú aquí a la hora de vivir. La cuestión es cómo lo vas a enfocar. Y yo creo que una de las cosas que nos ayuda a Florence es a empezar a tener una mente mucho más orientada a que todo lo que está sucediendo sucede para nosotros. Y por eso creo que el cambio está en no pensar que lo que sucede es en contra de mí, ¿no? Es lo que decías tú ahora, ¿no? Cuando me sucede algo, soy capaz de gestionarlo muy diferente, porque no estoy pensando que eso que me está sucediendo me quiere atacar o me quiere, no lo sé, ¿sabes? La sensación esta de que me tengo que estar defendiendo, ¿no? Y creo que el clic lo hacemos cuando pensamos, ok, esto llega a mi vida, ¿qué debe haber para mí detrás? Y puede ser en forma de una persona, en forma de una circunstancia, de un acontecimiento, da igual, ¿no? Es decir, es una de las cosas que a mí me han ayudado a tener una conciencia de mí muy diferente y también, supongo lo que decías, muy importante, ¿no? Hablarme a mí misma desde otro lugar. Sí. Sin crítica, sin juicio, sin estar constantemente diciéndote a ti mismo, ¿no? O esto no lo mereces, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas hay que todavía siguen sin creer que merecen tener una vida plena o una vida significativa? ¿Cuántas, no? Y creo que Florence aquí nos ayuda a que hagamos el decir, hey, eres importante, estás aquí, pero eres un jugador en esto. ¿Cómo quieres jugar? ¿Con qué cartas? ¿No? Es un poco, ¿con qué cartas? ¿No? Y supongo que eso también es lo que te está sucediendo, ¿no? Ahora en la aventura esta que estás descubriendo. Totalmente. Yo pienso que la autocrítica, como decías tú, es bastante negativa. Sí, Es que bien cuando uno ya no se critica más. Cuando te pasan cosas, es una maravilla que a uno le pasen cosas y que se equivoque en algo y decir, ah, bueno, mira, te has equivocado. Venga, vamos a ver, adelante. Y no se machaque uno a sí mismo. A mí me ha encantado, el libro me encanta y pienso que da calidad de vida. Y una de las cosas que a mí me acuerdo que me emocioné en el segundo capítulo, ujú, que el libro, porque me transmitió el libro amor, o sea, el amor por la vida, el juego de la vida que está basado en el amor, en amarse a uno mismo, en creer en uno mismo, para luego compartirlo con el mundo. Cuando entiendes esta verdad universal, ya ves amor en todas partes, ves magia en todas partes. Uno siente que está rodeado de buenas, de cosas positivas, porque desde las cosas cotidianas que hacemos en casa, en el día a día, se convierten en magia. claro. Se ve magia en todo, como por ejemplo, ¿no? Yo uno de los días
fui a abrir la puerta de casa y pensé, ay, esta llave la ha hecho alguien, esta cerradura la ha hecho alguien. Alguien ha inventado esto para que yo cierre mi casa y me sienta, bueno, segura o cuando cierro, cuando abro. Claro. Sé qué maravilla, yo no lo he inventado, lo ha inventado alguien para mí. Alguien ha hecho eso para que yo lo tenga. Entonces, a partir de ahí, cuando empiezas a pensar en el resto de cosas que uno tiene en la vida, todo es magia. Estamos hablando de algo material, pues de lo inmaterial, que es las relaciones con las personas, con todo lo creamos nosotros. Nosotros decidimos con quién queremos estar y tener y compartir nuestra vida. Y si viene una circunstancia o viene una persona que no es la adecuada para nosotros, también tenemos el poder de conversar con esta persona y acabar una relación, sea de amistad o sea lo que sea, si es una persona que no nos suma en nuestra vida. Por lo tanto, el juego de la vida nosotros lo tenemos la sartén por el mango. Mm. Solo tenemos que ser conscientes y, como decías tú, de cómo usarla. Y a través de las afirmaciones con sentimiento, afirmaciones en las que no se cierra uno en lo vivido hasta ahora, sino que abre y se expande su conciencia hacia cosas ilimitadas y buenas para uno, entonces todo lo que viene es bueno, ni más ni menos. Y Mira, ahora que... sabiendo aprovechar el Claro. momento presente, que es lo que tenemos este momento. No nos podemos preocupar ni de lo que nos ha pasado ni del futuro, sino que ya este es el momento como yo puedo crear en este momento, cómo puedo jugar al juego de mi vida en este momento. Ahora que decías esto del amor, quiero simplemente hacer este comentario que ella cuando este capítulo lo abre diciendo, todos nosotros los habitantes de este planeta comenzamos nuestro viaje en el amor. Y luego un poquito más allá dice, el amor verdadero es desinteresado y no conoce el miedo, ¿no? Y Ujú. realmente aquí acabamos descubriendo, y eso es algo que también creo que yo ya tengo muy interiorizado, que en la vida solo hay dos formas de vivir, o con miedo o con fe. Ujú. Hay dos, entonces uno tiene que decidir hacia dónde, ¿no? Evidentemente, muchas veces tenemos que desaprender primero para luego aprender, pero bueno, la cuestión es tomar la decisión y hacerlo, ¿no? Que es un poco, creo que lo que en nuestro caso decidimos un día decir, oye, quiero vivir la vida desde otro lugar, quiero realmente quiero ser partícipe de mi vida, ¿no? Quiero sentir, ¿no? Me gustaría que cerraras tú este podcast hoy. Y me gustaría que lo cerraras con alguna de las afirmaciones que para ti, por ejemplo, utilizas a diario. ¿Qué te gustaría compartir? Yo compartiré también, en otro podcast compartiré algunas afirmaciones, pero me gustaría que fueras tú la que compartieras con la audiencia una de las afirmaciones que a ti realmente, bueno, estás utilizando en tu vida diaria. Pues a mí me encanta la del bautizo, la del bautizo. Muy Esta potente. bautizo cada situación con éxito. Porque cuando me pasa alguna cosa que no espero en ese momento, que me viene inesperada, digo, oye, bautizo esta situación con éxito. Y entonces de esa manera sé que de esa situación va a venir algo bueno y positivo. Y que además sé que cada vez que pasa algo, no existe el mal, solo existe el bien. Por lo tanto, de todo lo que viene es un bien universal que me va a ayudar en vivir en mi día a día, ni más ni menos. Y entonces ahora yo ya me siento segura. Sé que Qué todo bien. está bien y que sé que todo va a estar bien en mi vida. Pues mira, vamos a cerrar el podcast de hoy con esta frase, de que todo lo bautizo como éxito para mí, todo lo bautizamos como éxito para todos nuestros oyentes, que nuestros oyentes bauticen todas sus circunstancias como éxito. Muchas gracias, Rosa, por estar hoy compartir este podcast, de que sé que para ti, Florence, también empieza a ser una gran compañera de viaje. Creo que hasta se ha convertido en una de tus, podríamos decir, ¿no? Una de tus amigas en esta aventura de vivir, como también es la mía. Y bueno, decirle a la audiencia que seguiremos descubriendo más cosas de Florence, pero que hoy les dejamos con esta maravilla de cuál es el juego de la vida de Florence Scovel. Gracias a todos. Gracias. Un momentito, yo quería Venga. decir una última frase más que lo dijo una compañera en el Club del Libro, que es mágico porque la energía que se mueve es Mm. maravillosa.
y que forma parte también, yo pienso que en este capítulo es buena decir, que dijo, no te tomes la vida tan en serio porque no vas a salir vivo de ella. Y es así, vamos a jugar, Vamos no hace a jugar, exacto, vamos a jugar porque vamos a ir a parar todos a la misma casilla al final, ¿no? esto mismo, vamos a jugarla, no hace falta preocuparse tanto, vamos a disfrutarla. Vamos a disfrutarla. Pues venga, nos quedamos con eso. Muy Venga, bien. gracias.